el secreto de una vida equilibrada. Por favor, presta atención a este mensaje. Porque si prestas atención a este mensaje, amado hermano, mira, lo que te voy a hablar son experiencias vívidas. Lo que te voy a hablar son vidas. Vida. No es algo que uno se saca de la manga o que acá, no, hermano. Sino que es, por eso le puse el secreto de una vida equilibrada. Mucha gente, muchas personas, ya sean seculares o ya sea de la iglesia, amado hermano, están pasando problemas o dificultades. ¿Por qué? Porque no le encuentran el balance a su vida. Es por eso que en muchas ocasiones nosotros podemos ver actitudes de personas siendo muy inconstantes, muy inestables, tanto en propósitos como en carácter. Amén. Y esto es producto de no entender realmente de que necesitamos un equilibrio en nuestras vidas. ¿Aló? Y quiero empezar así, amado hermano. Vayamos todos al libro de Mateo, capítulo 23, en su versículo 23. Mateo, capítulo 3, en su versículo 23. 23. Mateo 23, 23. Y luego pónganmele un señuelo ahí. Pónganmele un señuelo. ¿Lo tienen? Mateo 23, 23. Después de Darwin nos vamos a dar a la tarea de a ver si podemos plasmar ahí en el monitor, ¿verdad? Para que así más rápido nosotros. Mateo, lo tenemos, pónganle un señuelo ahí. Y luego vamos a Mateo capítulo 4 en su versículo 4. Mateo capítulo 4 en su versículo 4. Quiero basarme en estos dos versículos bíblicos para traerle esta verdad, amado hermano, porque es una verdad. Mira, hermano, si tú tomas esto, abres tu mente y abres tu corazón en esta mañana en cuanto a este mensaje y tú trabajas en aquello, déjame decirte, amado hermano, que tu vida va a cambiar para una forma positiva. Gloria a Dios. Mateo capítulo 4, ¿lo tenemos? Versículo 4. Y mira lo que dice. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, el 3, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, por favor, hermano, dos aspectos en la cual el hombre tiene vida. Presta atención, por favor. Dos aspectos. El Señor Jesucristo, en primera instancia, Él no está diciendo y no está negando la necesidad física del cuerpo, sino que Él está afirmando y está confirmando que sí, es cierto, tenemos necesidades físicas y esas necesidades físicas hay que suplirlas. Cuando Él dice, no solo de pan vive el hombre, está confirmando de que el hombre necesita alimentarse físicamente. Amén. Y luego dice, no solo de pan, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios, amado hermano? Vamos a Mateo capítulo 23, 23. Mateo 23, 23, donde le dije que pongan al Señor. Mira lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Me está hablando de dos aspectos. Cuando me di a la tarea, quiero empezar así, hermano, me di a la tarea de buscar qué significa equilibrio. Y esto dice, equilibrio proviene del latín aequilibrium. Ese es el nombre que le vas a poner a tu hijo. Aequilibrium, que significa igual o balance. Y luego dice, el equilibrio es un estado en el que se ha logrado el balance entre dos o más fuerzas o situaciones. Es un estado en el que se ha logrado, diga conmigo, un balance. El equilibrio, amado hermano, consiste en un balance. Dios nos creó a nosotros con la capacidad de nosotros buscar y encontrar este equilibrio. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si nosotros no encontramos este balance, este equilibrio, lamentablemente vamos a caer en males. Y ese es el problema, hermano, de la sociedad. Ese es el problema del hombre, de que el hombre, amado hermano, no entiende lo que realmente es el equilibrio o el balance. Y la razón de todos sus problemas, de todas sus dificultades, es precisamente por eso. Y cuando nosotros vemos entonces aquí en la Escritura, nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo, en varias ocasiones, Él nos enseña este principio. Estaba un día trabajando en el trabajo, atendiendo, ¿verdad? Viendo a la gente que está haciendo el trabajo. Y luego observo que uno que estaba trabajando ahí en la carpintería, observa que se para y me mira. Y yo ahí movilizándome, haciendo una cosa, la otra, y él observándome, yo me voy dando cuenta que él me está observando. Entonces luego me paro y él se queda mirando y me dice, ¿puedo hacer una pregunta en inglés? Me lo dice. Y dice, ¿can I ask you something? Oh, ok, le digo, sí, claro. Entonces me dice, en inglés también me lo dice, me dice, ¿cómo usted le hace para llevar el balance aquí en su negocio? Porque yo lo veo, me dice que usted está haciendo una cosa, usted está haciendo la otra, usted está haciendo esto, luego se va, luego viene y sé que trabaja en la pintura, sé que tiene que atender esto, tiene que atender aquello, y siempre que lleva y está siempre sonriente. ¿Cómo usted le hace? A lo que yo nunca me había puesto a pensar, ni tampoco me había hecho esa pregunta, y no sabía qué responderle, no tenía una respuesta, a lo que me quedo mirando y le digo, I don't know. No sé, le dije. Puedo decirte que recién me estoy planteando la pregunta. No sé cómo le hago para mantenerme con un buen estado de ánimo
Y yo digo dentro de mí, si supieras también las otras cosas que tengo que atender. Atender mi casa, atender mis hijos y sobre todo a mi esposa. Hey. Gloria a Dios. Amén. Y mantener esa sonrisa, ese estado de ánimo. Y no solo eso, sino que también atender la iglesia. Que tengo que predicar, que tengo que enseñar, que tengo que cantar, que tengo que hacer esto. ¿Cómo entonces mantengo esa vida equilibrada? Y me planteé la pregunta y eso empezó en mí, hermano. Yo digo, ¿cómo he logrado esto? Y hermano, después empiezo a observar y ver la vida de uno, la vida de otro. ¿Y por qué? Porque unas veces están aquí, otras veces están allá, unas veces están arriba, al otro día están abajo. Entonces, ¿qué clase de equilibrio es este? ¿Qué clase de balance es este? Y ahí empecé a plantearme y empecé, hermano, a investigar, a averiguar el por qué, cómo. Oye, por favor, hermano, estoy contando mi vida, experiencia. Por eso, ¿cuál es el secreto? En otra palabra, el que me está diciendo, ¿cuál es el secreto que tiene usted? Pues no hay secreto. Bueno. Me planteé la misma pregunta, amado hermano. Equilibrio es un estado en el que se ha logrado un balance entre dos o más fuerzas o situaciones. ¿Por qué la mayoría de personas son influctuantes? La palabra influctuantes es que hoy están con un estado de ánimo, wow, nice, sonrisa, beso va, beso viene, ¿verdad? Y al otro día un estado que parece, mira, que mejor, por favor, apartémonos. Porque no han encontrado ese balance en su vida. No han encontrado ese equilibrio. Ahora, hermano, ¿y cómo encontramos ese equilibrio y ese balance? Y eso es lo que yo me ponía a pensar, hermano, y decía, Señor, pero ¿cómo es que uno logra este equilibrio y este balance? Y el Señor empezó a mostrarlo. Amén. Y sabes, una de las cosas, amado hermano, que el apóstol Pablo lo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo tenía errores y tenía virtudes, pero él estaba hablando de las virtudes, que imitemos lo bueno de la gente. Sabes que en muchas ocasiones, mira, he tenido varios líderes, pastores, hasta jefes. Oiga, la Biblia dice, mira, oye aún al necio porque él tiene algo que decir y que enseñarte. Se necesita humildad, hermano, para uno aprender de la gente, rescatar lo bueno de lo vil. Amén. Tomar lo bueno, dijo el apóstol Pablo, y desechar lo malo. Toma lo bueno del hombre, toma lo bueno de las personas. Yo tuve un jefe viejito, el vejete que le llamaban, ¿verdad? Larry, que murió. Y, amado hermano, algo que a mí me llamaba mucho la atención de él, que él era un hombre humilde. Y él no iba a la iglesia, ni sé si era cristiano, no, pero él no, es más, él no quería ir a la iglesia, no, decía, ¿por qué? ¿Y por qué no quiere ir a la iglesia? Porque no quiero dar mi diezmo, decía. No quería dar su dinero. Es que, amigo, dice, yo gano mucho dinero, amigo, y no quiero dar mi dinero ya a la iglesia. Pero, amigo, le digo, no vas a dar todo tu dinero, solamente lleva tu diezmo. Sí, pero yo gano mucho, amigo, me decía.
¿Y sabes qué lo mató al viejito? El dinero. Porque luego se fue a jugar a esos juegos de azares. Amén. Perdió dinero, perdió dinero, perdió dinero. Y de ahí no tuvo para pagar a la gente, debía a todo el mundo, debía aquí, debía allá. Y tantas preocupaciones por esas deudas, amado hermano, le dio un stroke y se murió. ¿Aló? Porque el amor, perdón, porque la raíz de todos los males, dice la Escritura, es el amor al dinero. Amén. Amén. Así decía el viejito. Pero algo, hermano, que mira, a mí yo me llamaba mucho la atención. El viejito, mira, y había algunos atrevidos y contumaces, hermano, que ahí en el trabajo, mira, le gritaban al viejito y el viejito solamente se quedaba callado, se salía y se iba. Y a mí, hermano, decía, pero qué atrevidos que son, no respetan realmente a su jefe. De verdad que me molestaba eso. Pero el viejito, mira, se callaba y agarraba y se iba. ¿Eh? Y a veces, amado hermano, mira, a mí me ha pasado. No crea que yo he tenido trabajadores y que a veces me han alzado la voz. Entonces, no, me he acordado del viejito que se callaba, hermano. El viejito se callaba, yo también me callo, está bien, me callo. Y después al otro día ya me llama el trabajador, me dice, mira hermano, discúlpeme, perdónenme, yo no debía hablar así. Le digo, no te preocupes, te entiendo. Amén. Aprendemos, hermano, de las personas. Mira, decía uno de mis pastores también, decía, hermano, ¿ustedes quieren ver errores? Véanme a mí. ¿Quieren ver virtudes? También véanme a mí. Pero rescatemos las virtudes. ¿Por qué le digo esto, hermano? Hermano, porque trato de modelarles a cada uno de ustedes. ¿Soy perfecto? No lo soy. Tengo una carretada de errores. Pero me esfuerzo por hacer bien. Me esfuerzo por ayudar. Me esfuerzo por traerles luz. Y por eso, hermano, quiero compartirles esta experiencia. Amén. ¿Cómo encontrar ese balance, ese equilibrio? El mismo Señor Jesucristo nos los enseña. Mira, me ponía a pensar, porque hay mucho de qué hablar, me ponía a pensar en esto, amado hermano. ¿Cómo nosotros entonces encontramos ese equilibrio? Solo una cosa. Entender un aspecto en nuestra vida, y es que tenemos dos naturalezas. Si nosotros entendemos esto, hermano, vamos a encontrar ese equilibrio. Tenemos dos naturalezas en Hernán, en Jorge, en Jonathan. Cada nosotros, como seres humanos, tenemos dos naturalezas. Y esa naturaleza es la misma que obró y operó en el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña a nosotros que el Señor Jesucristo, esto está en hebreo, que Él se hizo hombre para Él entendernos, para Él compadecerse de nosotros y entender nuestras debilidades, entender nuestras fortalezas y entender nuestra naturaleza humana. Esa fue una de las razones por la cual el Señor Jesucristo vino, fue para nosotros. Dice la Escritura de que he aquí que nacerá, dice, de la Virgen. Esto está en Isaías y luego está también en Mateo. Y la Virgen concebirá y dará a luz, y su nombre se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esa palabra Emmanuel está compuesta de dos palabras. Em, que significa hombre, y Manuel, que significa Dios. Y aquí entonces que se traduce Dios con nosotros. Em, que es hombre. Por eso es que el Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios.
Entonces, esa misma naturaleza está en nosotros. Si Él se hizo hombre y Él era Dios al mismo momento, esa misma naturaleza está en nosotros. No que nosotros seamos dioses, estamos hablando de la naturaleza espiritual. Tenemos una naturaleza física y tenemos una naturaleza espiritual. Que si nosotros nos inclinamos más, mira dónde está el equilibrio. ¿Hello? Hay dos. ¿Qué significa equilibrio? Es un estado en el que se ha logrado el balance entre, ¿qué dice? Entre dos o más fuerzas o situaciones. Pero en este caso estamos hablando de dos naturalezas. Amén. Es encontrar el equilibrio en esas dos naturalezas. Entonces es aquí donde se une, donde el Señor Jesucristo entonces habla y Él dice: quiero dejarles bien claro que no solo de pan vive el hombre, hablando de la naturaleza física, humana. No solo de pan, es necesario el pan, es necesario el alimento físico, es necesario el trabajo, es necesario las cosas materiales, es necesario el abrigo, es necesario el techo, es necesario todas esas cosas, pero no solamente el hombre vive de eso. Y luego aquí pone el balance. Entonces, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, para nosotros poder encontrar ese equilibrio, ese balance, necesitamos nosotros es atender las dos partes. Que es cierto, tengo necesidad física, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero hay una naturaleza que también tengo que alimentarla. ¿Hello? Esa es la razón, ese es el problema por el cual la mayoría de las personas, amados hermanos, están en problemas, están enfermos, están en dificultades. ¿Por qué? Porque muchas veces nos inclinamos más a un lado de la balanza que está realmente en un equilibrio. Entonces decía esta mujer, ¿verdad? Decía ella: no, es que algunas veces, dice, por no decir la mayoría de las veces, algunas veces dice, tengo que poner, dice, esta alabanza porque me trae paz en el alma. Me imagino que todo el tiempo está alimentando eso, la carne, lo físico, lo natural. Y la balanza está así. No hay equilibrio. Escribí esto, amado hermano. Los problemas emocionales y temperamentales de las personas es por la falta del alimento espiritual. Hermano, cuando nosotros dejamos de comer físicamente, dejamos de alimentarnos bien físicamente, ¿qué es lo que nos pasa? Nos debilitamos y luego ¿qué? Nos enfermamos. Cualquier plaga viene y nos enfermamos. Más con tantas plagas que ahora hay. Por eso es que la mayoría, cualquier cosa ya parece pollo de granja, hermano. La misma naturaleza nos enseña, amados hermanos. Los gobiernos, las naciones luchan por mantener el equilibrio ambiental, por mantener el equilibrio de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos saben, si eso se desequilibra, estamos en problemas. Y así es nuestra vida, hermano, así es nuestra naturaleza. Si nosotros no luchamos por mantener ese equilibrio, ese balance, siempre vamos a estar en problemas, siempre vamos a estar enfermos, siempre vamos a estar en dificultades. ¿Por
vida y entender de que tenemos dos naturalezas, de que es cierto, somos físicos, pero también necesitamos ser alimentados espiritualmente. Trabajamos 60, 70 horas a la semana, sábados, y hasta los domingos le metemos. ¿Cómo va a estar su vida? Luego problemas en la casa, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. ¿Por qué? Porque no hay una salud mental, emocional del alma. El alma está débil. El espíritu está débil. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, los que estáis cargados, trabajados, en problemas, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. ¿Para qué? Vuestras almas. ¿Para qué? Vuestras almas. Para vuestro físico, dice. Vuestras almas. Por eso, hermano, por eso está la iglesia, por eso está la palabra de Dios, por eso está la oración, porque Dios sabe que en lo físico, pues es que nosotros no la batimos y vamos, ya sé. Pero lo emocional, en el alma, nadie puede curar el alma excepto el Señor Jesucristo. Y el alma muchas veces es la raíz, los problemas del alma son los que traen esas enfermedades terminales. Nos destruyen, hermano. Amén. Porque empiezan los conflictos. No hay balance, no hay equilibrio, no hay una sonrisa en medio de la dificultad. Todos chispean. Y empieza un incendio. Amén. Entonces, hermano, ¿cuál es el secreto de una vida equilibrada? Es entender que tenemos dos naturalezas. Y que estas dos naturalezas deben ser atendidas de igual forma. Sí, porque hay algunos, ¿verdad?, que súper espirituales. Todo es espíritu, todo es espiritual. Nos volvemos tan espirituales que ya no queremos ni trabajar. ¿Hello? Y el apóstol Pablo dijo, no, a esos ociosos, dice, dile que vayan y trabajen. Amén. Que el que no trabaje, que tampoco coma. Necesitamos los dos aspectos. Necesitamos trabajar, pero también necesitamos atender las cosas espirituales. Mateo capítulo 22, versículo 17 al 22. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Él negó que se dieran al tributo. No, dijo, es que todo es para Dios. Amén. A mí me interesan solo las cosas de Dios.
Él les dice, dad a César lo que es de César. Es necesario trabajar. Es necesario cumplir con nuestros deberes, con las autoridades. Es necesario hacer esto y hacer aquello, sin dejar de hacer lo otro. Amén. Dad a César lo que es de César. César representa la carne, el lado físico, y a Dios lo que es, representa las cosas espirituales. Diga conmigo, balance, equilibrio. No sé si ya lo captamos. Es por eso, hermanos, yo me di, y después me di cuenta, ahí está el secreto. Yo sin darme cuenta, hermano, sin que nadie me lo enseñe esto, sin darme cuenta estaba trabajando y luchando en mantener ese equilibrio. Y por ese equilibrio es que gracias a Dios tengo lo que tengo, soy lo que soy. Nunca me he descuidado de mi comunión. Nunca he descuidado de mi relación con Dios. Nunca me he descuidado de leer la palabra, de meditar en ella. Nunca me he descuidado de tratar de andar en esa justicia. En ese momento no supe responderle al hombre que me hizo esa pregunta porque no sabía realmente. No sabía cómo es que Dios, sin darme cuenta, yo estaba caminando en ese equilibrio, trabajando, esforzándome por trabajar, para llevar a mi casa, para llevar a mi familia, para ayudar a mi prójimo, pero también esforzándome para ir a la iglesia, para orar, para servir, para ministrar, para ayudar, hermano. Ese era el equilibrio del cual Dios me estaba llamando la atención. Dad a César lo que es de César, atender las cosas físicas, come, bebe, aliméntate. Esto he descubierto que también dice, es donde Dios dijo Eclesiastés, de que el hombre es bueno, que el hombre coma, bebe y disfrute del fruto de su trabajo, eso es bueno. Pero no solo de pan vive el hombre, sino también del alimento de la palabra de Dios. Balance. Balance. Hermanos, esforcémonos, no importa que llevemos, bueno, le digo, hermano, no importa que estemos cansados, venga la oración, hermano, tu alma, tu espíritu, es tu físico que está cansado, hermano, pero es tu alma, tu espíritu que no tiene fuerza. Mas los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, nueva fuerza. El alma dará vigor a tu cuerpo, dará fuerza a tu mente, a tu alma. No descuides las cosas del Espíritu. Esfuérzate. Por eso es que y Dios me sigue dando palabra. Dios le dijo a Josué, ¿Josué era espiritual? No era espiritual. José andaba peleando, luchando, era el guerrero, era físicamente, porque los que eran espirituales estaba Ur, estaba Aarón y estaba Moisés, quienes le levantaban los brazos, ¿verdad, hermano Abraham? Amén. Mientras Josué allá él peleaba físicamente, comía, tenía que alimentarse, hermano, porque el que pelea físicamente tiene que alimentarse, amén. Pero había un equilibrio. Mientras él peleaba, los otros oraban, los otros ayunaban, los otros estaban espiritualmente. Y claro, de vez en cuando venía Josué también y él oraba, porque dice de que él se quedaba al monte a esperar también orando con Moisés. Cuando Dios entonces le da el liderazgo y le dice a Josué, yo estaré contigo. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. De la misma forma que tuve con Moisés, así yo estaré contigo. Solamente una cosa le digo, esfuérzate y sé valiente. Josué no estaba tan acostumbrado a él
En nuestra necesitamos esforzarnos en lo espiritual. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En guardar esta palabra, en ponerla por obra, porque entonces harás prosperar tu camino, harás prosperar tu casa, harás prosperar tu vida, harás prosperar tu familia, harás prosperar lo suyo y todo te saldrá bien. No te quedes en casa. Por eso tu vida está como está. Problemas aquí, problemas allá. Hoy estás bien, mañana amaneces por el suelo. Y todo es una inconstancia, porque no hemos buscado ese equilibrio. Necesitas alimentarte físicamente, pero espiritualmente también. Ponte de pie, amado. Ponte de pie. El Señor Jesucristo vivió, no es que el Señor Jesucristo era Dios, no. Él fue hombre también. Quiero leerte esto y acabo. Hebreos capítulo 4, su versículo 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Y cuál es nuestra semejanza? Nuestra humanidad. Amén. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Él fue tentado, dicen todo, pero sin la diferencia, sin pecado, dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes, oiga bien, y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, oiga bien, en los días de su carne, en los días de su naturaleza humana, en los días de su naturaleza física, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Oído a causa de su temor reverente. Por eso Él nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino que también de la fortaleza que Dios nos da, que es por medio de su Espíritu a nuestro espíritu. Hermano, esto es vida. Las palabras del Señor Jesucristo que se ha hablado son espíritu y son vida. Si nosotros, hermanos, entendemos y tomamos por práctica, hermanos, vamos a vivir la vida. Entendemos que todos los excesos son dañinos.
Pero si encontramos el equilibrio, vamos a disfrutar tanto una cosa como la otra. Si encontramos el equilibrio, voy a repetirlo, vamos a disfrutar tanto una cosa como la otra. Y estaremos en paz con Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que pases al frente, hermano Hernán. Quiero orar por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.